No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y Malder y os damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast No Place Like World. Sí, vamos a volver con el viaje y vamos a dejarnos de preámbulos porque hace mucho calor. Sí, y no nos vamos a poder enrollar este capítulo. Muy a nuestro pesar. Eso decimos al principio y luego al final esto acaba siendo larguísimo. No, la verdad es que hace muchísimo calor. Por eso, de hecho, los ruidos supongo, se van a escuchar. Ruidos hoy se van a tener que escuchar porque es que vivimos en un sitio, en una calle con mucho tráfico y además en una población en la que, pues son muy, ¿cómo decirlo?, muy dados, ¿no?, los chavalillos a ir con las motos, con los escapes trucados y todas esas cosas. Entonces, pues cada 2x3 se va a estar metiendo el ruido de alguna moto, cuando no se le dé algún claxon de algún coche o del motor de algún coche o lo que sea, ¿no? Así que, pues eso, que intentaremos ir lo más rápido posible para ver si, entre otras cosas, no nos morimos nosotros de calor y no se mete mucho ruido, ¿vale? Entonces, el último episodio del viaje, porque hemos publicado algunos entre medias, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el último? El último que hicimos fue el de Berlín. Estuvimos, el último capítulo que he publicado. Sí, el último capítulo publicado fue este en el que reaccionábamos a lo de equipo de investigación. Sí, sobre las caravanas, el boom de las caravanas. Según ellos, sí, el boom de las caravanas. Vale, ese es el último. Y previamente el viaje lo habíamos dejado en Berlín. Sí. Habíamos llegado con la furgoneta. Esto el año pasado, porque ya hace casi un año de ese viaje. Sí, estamos hablando de eso 11 meses después de cuando estábamos allí. Sí. O sea que... Y dijimos que nuestro objetivo en ese viaje el verano pasado era llegar hasta Berlín. No teníamos ruta hecha ninguna más que ese destino, el punto máximo, más alejado de nuestra casa, llegar con la furga a Berlín. Entonces fuimos improvisando por el camino. Pero una vez que, eso ya lo contamos en el episodio anterior al de Berlín, ¿no? Todo el recorrido que hicimos de la ruta romántica alemana y demás. Y después de Berlín sí que teníamos claro también otro punto. Yo creo que los dos únicos, yo quería ir a otro lugar que luego diremos, ¿no? Desde Berlín. Entonces atravesamos toda Alemania hacia el norte, Berlín, y de ahí cambiamos de lado de país, ¿no? Fuimos noreste, perdón, sí. Y desde Berlín pues empezamos a ir hacia el oeste de Berlín. Sí. Vale, entonces continuamos desde ahí ya. Venga. Sí, tira. Dale caña. Nos tiramos varios días en Berlín, hay que decirlo. Echamos piernas ahí andando, con un montón de kilómetros que nos metimos en el cuerpo. Y después, pues descansamos. Queríamos, antes de llegar al otro punto que queríamos visitar, pues buscamos un área en Alemania hay un montón de... Sí. La verdad es que hay un montón de áreas o aparcamientos habilitados y además muchos de ellos en un sitio pues con su césped, al lado de un arroyo, de un río, de un lago, cosas así. Es muy común, es fácil encontrar. Equipados, digamos. O sea, y equipados, incluso cuando tienen un equipamiento mínimo, digamos, ya es mejor que muchos otros sitios. Por ejemplo, que lo que el episodio el anterior, ¿no? Cuando hablábamos de lo de tarifa, ¿no? Que te metían en un descampado o donde estuvimos. Y te cobraban 15 euros. Exactamente, o donde estuvimos viviendo nosotros hace unos años, que también, pues ahí era tienen un sitio habilitado, pero es apenas un descampado. Entonces realmente... área no se puede decir ni parking ni nada. Claro. Bueno, pues muchas veces lo único que necesitas es un sitio para lo que hemos dicho siempre, ¿no? Para cargar agua, descargar agua de manera segura, digamos, y tampoco es que tenga que estar
asfaltado ni nada de eso, como a veces con que sean unas piedrecillas, incluso si es tierra, pero es tierra batida de esta, ¿no? De la que no se levanta el polvo, pues con eso vale, ¿no? Y este es el caso, ¿no? De el sitio en el que estuvimos. Sí, estuvimos concretamente Hasselstadt Seehausen o Seehausen, ¿no? Como se diga. Seehausen, porque no tiene diéresis. Entonces, Hanse con H, Hanse, Stadt, todo junto, ¿no? Stadt, pues de ciudad, de localidad o así. Y Seehausen, con H también en medio. Es que era todo junto, porque estaba la biblioteca, el Stadtbibliothek, la biblioteca municipal, pueblo, ¿vale? Y esto, entre paréntesis pone, porque no sé si es que el pueblo se llama así todo junto. Hansestadt, Seehausen, y entre paréntesis ponía Altmark, ¿vale? Por si lo queréis buscar y localizar. Ya, pero creo que eso era porque había un mercado cerca. Bueno, entre paréntesis, cuando lo ves en Google, aparece más o menos así. El caso es que ese punto, al lado de la biblioteca es la que se encarga, bueno, la biblioteca o lo que haya de turismo al lado, que no sé si era algo bueno, aparte. Yo estuve allí dentro, sí, porque necesitaba ver el correo, porque, bueno, eso tal vez deberíamos hablarlo, ¿no? El tema bueno, es otro tema, ¿no? El internet allí, en el extranjero, exactamente, ¿no? Pero, claro, yo necesitaba mirar internet, entonces me había dado cuenta de que con la wifi abierta, o sea que esta gente al pasar por la casetilla que había, esto era como un parque, ¿vale? Al lado de un... Sí, que era un río, había un río y un parque grande alrededor del río, todo verde, la verdad es que muy bien. Y ahí esa zona era la zona de autocaravanas. Sí, ¿no? ahí estaba no había, algo delimitado incluso, se veía estaba delimitada la zona, sí, pero que luego una vez dentro no había parcelas, o sea, cada uno se podía poner donde más o menos quería. Sí, pero que había como delimitando dónde podía o no. Me suena a mí algo, ¿no? ¿O lo estoy confundiendo con otro sitio? Yo creo que te estás confundiendo con otro sitio, porque lo que había, básicamente la delimitación era más o menos los árboles que te daban la sombra. Creo recordar, pero bueno, el caso es que sí, que a la entrada lo que había era, pues eso, era una casetilla que era la biblioteca municipal, que era a la par la oficina de turismo. Claro, estamos hablando de un pueblo que debía ser, pues que yo no sé, no miramos pequeño. Cuántos habitantes tenía, pero 1.000, 2.000. Yo recuerdo que había que había varias casas en venta y me llamó la atención que estaban bastante baratas para lo que eran los estándares alemanes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también en la zona estaba todavía en lo que era la zona, la antigua RDA, ¿no? Entonces, pues eso ya se sabe que todavía hay diferencias entre las dos zonas, diferencias a nivel económico y, pues bueno, pues yo supongo que pues un pueblecito tan pequeño en esa zona, pues sería todavía muy barato para poder vivir y cosas de estas, ¿no? No sé cómo estaría el tema del trabajo, pero que era un pueblo, no sé, muy, muy bonito y sobre todo que lo que... Muy tranquilo. Muy tranquilo, súper tranquilo. Y que sobre todo lo que llamaba la atención era eso, ¿no? Pues que tenía su área, no ya solamente el área municipal de autocaravanas, sino que también, ya digo que estando cerca, si te ponías en los alrededores de la biblioteca, podías... Que te saltaba que había un wifi había gratuito. Wifi, te conectabas, era una wifi abierta. Tú entraste a pedir la contraseña, claro, ¿no? Es el tema, ¿no? O sea, yo estaba primero por la tarde, como estaba cerrada, pues estuve alrededor del edificio cerrado intentando ahí rapiñar un poquito de señal, viendo correos y cosas de esas, y luego ya al día siguiente sí que pedí permiso, fui a la mujer que había allí y le pregunté, oye, ¿habría posibilidad de poder trabajar aquí con el ordenador y eso? Y la mujer, que era una chica jovencilla y tal, estaba aburrida. Y estaba aburrida de la muerte, la pobre, y me pilló por banda. De primera sí me llegó y me dijo, sí, por favor, aquí, no sé qué, me dio la wifi, o sea, la clave de la wifi para que en realidad, que yo decía, bueno, si estoy conectado, yo conectado desde ayer, pero bueno, pero que sí, ¿no? Que todo así muy amable. Estaba yo ahí en la biblioteca, recuerdo que tenían el Carcassonne
en la biblioteca, porque me puso en la biblioteca infantil. Y luego pues ya que la mujer estaba pues eso, muy aburrida y se vino a hablar conmigo. Y estuvimos hablando un buen rato. ¿En inglés? En inglés, sí, claro, evidentemente. Yo alemán no sé. Y nada, me estuvo hablando de dónde éramos y esas cosas, ¿no? Y yo le estuve contando y me dijo que dónde se podía ir, que ella sabía que era una zona turística por donde vivimos nosotros, ¿no? La zona esta de Granada. Y yo le estuve diciendo cosillas y tal. Y nada, eso fue básicamente... Bueno, sí, que allí estuvimos solo para descansar, para relajarnos un día entero, pasar esa noche, ¿no? Sí. Y nada, paseando con Malde por alrededor del área. Es que solo tuvimos, recuerdo, es que ahora que lo veo en el mapa. No era muy grande el pueblo tampoco. No, pero claro. que estuvimos bordeando. Pasamos por un puentecillo, el río, y bajamos la calle, o sea... el área, pero por el otro extremo del río. Lo que hicimos, bordearlo, y luego había una calle por debajo y volvimos al área. Es que eso fue lo que hicimos. No. Y ya vimos todas las caravanas, las autocaravanas y las campers que había por allá aparcadas, que había varias así pintorescas. Recuerdo. Al día siguiente fuimos a comprar pan. Y ya está, sí, comprar pan. Y bueno, allí la técnica, al menos en este punto, y que suele ser como era dejar el sobrecito en un buzón. Claro, es lo que te decían, ¿no? Lo que la mujer está... Me dijo, la de la biblioteca. No recuerdo lo que era. Pero 15 euros no. No, por supuesto, no. Ella lo que me comentó es eso. Me dijo, bueno, y luego es que tenéis ahí el agua. Sí, para descargar. No sé tener si pudimos... cuidado de no... ¿Si pudimos llenar? ¿O estaba... sí, pudimos llenar, pudimos vaciar. Y era eso, ¿no? Y es lo que me dijo ella. Y dice, y luego si queréis, pues ahí hay un buzón, echáis lo que queráis. Y ya está, ¿no? Que es una práctica, pues eso, como has dicho, ¿no? Muy habitual en Alemania. Sí, pero para todo, los puestecitos estos de las frutas también, o por la zona que estuvimos el año anterior, que ya lo hablamos de los vinos, sí, las bebidas, los vinos, todo esto, o los huevos. Bueno, los huevos era máquina y no podías llevártelos sin echar dinero. Claro, no, pero lo de los huevos fue el año pasado, no fue el primero de los vale. años. Eso fue el año pasado. Sí, es verdad. En fin, que es muy habitual, aunque cada vez hay más cámaras porque hay mucho pillo por ahí, que a lo mejor va a coger la fruta y no deja nada, porque está al alcance de tu mano, está todo ahí que puedes coger. Me acuerdo lo de los vinos, que había una neverilla y todo, tú abrías es que te abrías la nevera frío, además. Y te llevaban un refresco o un zumo, un vino, lo que quisiera, fresquito. De hecho, donde los vinos, yo creo que no estuvieron maleta y viaje, hicieron un vino, o sea, un vino no, el vino se lo bebieron. El vino se lo bebieron, exactamente, ¿no? Hicieron un vídeo y salía donde habíamos estado nosotros también, pues ya hace 2 años. Que te iba a preguntar si aquí recuerdas si llenamos agua sin echar, porque también es muy común en las zonas de Alemania que están las máquinas de agua para llenar agua, pero sí que necesitas echar 1 euro, un par de euros, cosas así, para que el agua no está tan disponible abiertamente. Sí, eso es cierto. No, aquí creo aquí no recuerdo. Era gratuita, también me suena. Me suena que también era gratuita. Por el pago en general del sitio, sí, se suponía que, bueno, porque todo al final, creo, pero sí que es cierto que... Bueno, porque hay muchas máquinas. En general, yo sí que lo que recuerdo es que en muchos sitios puedes echar agua, pero normalmente te suele costar... Mínimo 1 euro. Mínimo 1 euro, y a veces no lo llenas, es que depende. Claro. Hay algunas que te dicen, pues... 50 litros, 1 euro, 1 euro, cosas así. Y luego hecha y 50 litros no han sido. Son 50 litros. Así. De hecho, bueno, es que yo no sé si incluso antes del sitio este, o sería otro sitio, fuimos a llenar, sería otro día, que fuimos, que también era como un parque donde estaba el área de autocaravanas, pero que estaba como muy en pendiente. Entonces yo recuerdo que paramos a comer. Y porque además hacía mucho calor, fuimos a pasear a Malder y había una pareja que estaban echando... Había veces que a lo mejor tú echabas la cantidad que fuese y te duraba 5 minutos el agua. Sí. Entonces en eso sí que podías abrir y cerrar. Cuando son 1 euro, lo que hemos dicho, ¿no? 1 euro 50 litros, eso está echando agua
y no para en ningún momento, pero de esta otra manera, cuando es con tiempo, sí que podías abrir y cerrarlo. Entonces, la pareja esta que estaban echando, resulta que les pasó un poquito que de primeras se quedaron cortos y luego tuvieron que volver a echar, Sí, y sobraba cuando agua. ya les sobraba y nos empezó a decir Sí, que echásemos. echad vosotros, que no sé qué, no sé cuánto, pero justo cuando Ya se llegamos cortó, nosotros porque se eso tiene cortó. un Sí. límite, sí. Ujú. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que en Alemania, esto yo creo que ya lo hablamos de hecho el año pasado, ¿no? Que es curioso que en un sitio donde tienen realmente mucho agua, pero tienen el consumo responsable, ¿no? No de decir, pues como nos sobra el agua, así entre comillas, pues vamos a tirarla, no, ellos te cobran para que tengas un consumo responsable. Lo que pasa que también es lo que digo, ¿no? Si cuando a ti te cobran a lo mejor €1 por X litros, 50 litros, 80, y no puedes cerrar, pues al final estás tirando el agua también muchas veces. Sí, exactamente. Claro, el sistema hay que mejorarlo. Señores alemanes, mejoren ustedes el sistema, que son muy listos. Bueno, de ahí ya empezamos otra tanda de recorrido ya pensando en bajar, ¿no? En volverse, porque esto ya era agosto. Sí, ya íbamos eso, ¿no? Rumbo, lo que hemos dicho antes. Al oeste. Al oeste. Y otra localización que yo al menos quería visitar, ya que estábamos allí en lo alto de Alemania, era Bremen. Por los músicos de Bremen, las estatuas, a mí me hacían mucha gracia. Yo veía los dibujitos estos de los animales. ¿No lo viste? ¿No lo Sí, veías tú? sí, yo también. O sea, en los años cuando nosotros teníamos pues claro, eso, 9, 10, en los 11 80, euros. 90. He dicho euros, años. No eran los 80, yo creo que ya eran los 90, pero eran los 90. Claro, Sí. que sí que sería el año 1990-91, ¿no? Pues. Recuerdo que yo era pequeño. Yo creo que mi hermana, por ejemplo, había nacido ya, pero era un bebé, ¿no? Y sí, estaba la serie esta de los 4 músicos de Bremen, que eran los animales y eso. Qué ¿no? gracioso. A mí el gallo me encantaba. Bueno, el caso es que dijimos, pues vamos para allá y de ahí retornamos, bajamos a Alemania. Pero no bajamos, la cruzamos hacia el otro lado, básicamente. Sí, pero desde Bremen, digo, ya bajar. Sí. Pues eso. Vale. Sí, no me lleve la acuerdo. contraria. Hay que ver. Entonces, Bremen. ¿Qué vimos en Bremen? Aparte de la estatuilla, bueno, que claro, esa otra. Habla tú de Bremen, porque yo ya Ahora hablamos de dónde aparcamos y todo esto, que también fue curioso, pero que nada más llegar al centro, la estatua está como en un lateral de esa. ¿Es una iglesia o era? Sí, bueno, no, creo que no era la iglesia, era había varios edificios, digamos. O sea, es una plaza de esta, la típica plaza central antigua de la ciudad, ¿no? Que además, pues bueno, pues todos los edificios que había antiguamente se habían utilizado para algo de comercio y cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, pues recuerdo que también estaba la iglesia, pero no sé exactamente dónde estaba la estatuilla esta de los músicos. Pues estaba en la Bremen, plaza principal, estaba a la derecha la catedral. No sé si ¿se llamaba Marketplatz o algo así? O... Pues te lo digo ahora, a ver. Estaba la estatua esta de Rolando. Sí. ¿No se te acuerdas? Vale. Sí, eso me acuerdo también, exactamente. Y lo que había ahí es que. Sí, vale, estaba el ayuntamiento y luego el edificio este, que es, no sé si era parte del ayuntamiento o es otra cosa, yo creo que era todo el ayuntamiento. Pues en el lateral, que de primeras tú llegas a la plaza y no ves, a ver si llegas por la calle principal o por el camino así principal por donde sueles llegar, que te encuentras en el centro de la plaza y ves todo esto que decimos, tienes que irte al lateral, que es no es un callejón, pero que como que continúa la plaza por ahí en la esquina y ahí pegando a la fachada de todo este edificio que es del ayuntamiento está la estatua con los músicos uno encima de otro. Sí, los como músicos, dorado, los animales. Eran ¿pero qué animales eran? Espérate que me recuerde. Era el burro, el perro, sí, el gato y el gallo. ¿no? Muy bien. Vale, eso. Y el gallo allí en lo alto, que a mí me hace mucha gracia. Chiquitillo. Y claro,
cuando bordeas la esquina para buscar la estatua, es cuando te topas con un chorro de gente haciendo cola para hacerte la puta foto. Sí. Y dices, hostia. Claro, yo al menos sí, yo. Iba a decir nosotros, no, yo. Yo quería hacer una foto condición allí conmigo misma, otra con todos y otra quería hacerle a Mulder solo. Entonces metí ahí a Mulder en un huequito, o no sé si ya nos tocaba o qué, puse a Mulder corriendo y le tiré la foto en cuestión. Y ya luego por la noche, porque dimos varias vueltas, fuimos varias veces hasta el centro, desde donde aparcamos, que no es que estuviese lejos, pero yo creo los 20 minutos los echabas. Desde el aparcamiento que era... Desde donde estábamos nosotros, sí que los echabas. Vaya, que sí los echabas. Pero esa zona, la verdad es que, bueno, nos llovió. Sí. Pero toda esa plaza, todos los edificios que hay por ahí, la verdad es que era bastante bonito. La estatua esta de Rolando. A la lluvia, perdona, es que una cosa Platz, curiosa... Que no lo confirmamos. Marktplatz, ¿no? O Marktplatz. Vale, ok. Respecto al clima, tengo que decir que, bueno, que nos hizo bastante calor. De hecho, bueno, no sé si, como ya no me acuerdo de lo que dijimos en el episodio de Berlín, yo me tuve que comprar un sombrero, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Y lo que pasa es que lo que me di cuenta era que eran como ciclos de 4 o 5 días, ¿no? Iba subiendo la temperatura, subiendo, hasta que de repente, se desencadenaba una tormenta, básicamente. Y entonces, pues, pasaba un día o dos más, ese día más fresco, el día siguiente también estabas bien y luego volvías otra vez a ir subiendo hasta la siguiente tormenta, ¿no? Eso es algo que me llamó la atención, que venía a ser 4 o 5 días y es que nos llovía cada 2 por 3. Eso... Pero es que nos ha llovido cada vez que hemos ido a Alemania, a cualquier sitio de Alemania. Sí. Nos ha caído algún chaparrón, claro. Pero de esto de que de buena, que tú estás, a lo mejor prevés un poco que va a llover, tal, pero de buena a primera empieza a caer y no para. Sí. O sea, de hecho, te cae una buena, la del Rey Loco, la del Palacio del Rey Loco, esa fue acojonante. esa fue la que más hemos padecido, la lluvia. Sí, el resto, bueno, pues al final si te pilla en la ciudad, te puede... En Friburgo nos pilló otra también, que fue bastante tocha. Que te resguarda un poco, pero sabes que tienes que estar allí esperando media hora por lo menos, hasta que te decides lanzarte y dices, bueno, me voy a mojar igualmente, me voy ya porque... pero que dura, que no es a lo mejor... como aquí, que puede llover en un momento dado fuerte y te quedas esperando, a no ser que sea una lluvia de estas ya más torrencial, te puedes quedar esperando que apacigua un poco, ¿no? Es como que amaina y puedes continuar un poco hasta donde vayas o a tu casa. Allí es que en verano es muy normal esto. Sí. Y allí, pues, como no, pues también nos llovió. Nos llovió, sí. Ahora sí, estuvimos allí en la plaza. Se tiró bastante. Prácticamente todo el día ya lloviendo, porque yo recuerdo que cuando lo primero que hicimos fue ir a una iglesia, desde el sitio donde habíamos aparcado, y a partir de la iglesia, pues ya seguíamos por el curso del río. Sí. Y luego ya era cuando te ibas metiendo hacia el centro de la ciudad y llegabas a la plaza esta, al Marktplatz. Sí. Marktplatz. Sí. Eso. Bien. Y bueno, y ahí eso es lo que has dicho tú. Es que en esa plaza ya encuentras un montón de sitios. Sí. La estatua de Roland que has dicho, ¿no? Sí, y la de Bismarck, que no recordaba y también... No me acordaba, no me acuerdo yo de esa. Estaba pegando a la catedral. Eso, es una cosa que me hace gracia. La importancia de Bismarck. Okay. Sí, no, o sea, que en general el tema de la figura de Bismarck. ¿Me recuerda en el caballo? Sí, vale. Que eso, que la figura de Bismarck, es porque sobre todo, bueno, en Berlín, ya lo hablamos, ¿no? Lo de esta estatua grande que había con... Sí, alrededor varios mitos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, ya lo dije, creo, en el episodio de Berlín, que bueno, que en el fondo Bismarck, igual que ahora la figura de Napoleón en Francia no saben muy bien qué hacer con ella, la de Bismarck poco más o menos que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Bueno, el caso es que
que esa plaza que vale la pena visitarla, pero cuidado con el tranvía, porque pasa por mitad. Claro, sí, es cierto. Y allí la gente suele tener cuidado, pero cuando estás de turismo, no. Claro, ellos están al loro, pero tú no estás al loro y de repente pues pasa lo que pasa, ¿no? Claro, porque tú vas a la plaza y te crees que es todo peatonal ya, con los adoquines, y no, es que te pasa por mitad el tranvía de buena primera. Y, ¿qué te iba a decir yo? ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, ¿dónde aparcamos? Eso, ¿dónde aparcamos? ¿Te acuerdas ya? Sí, yo me acuerdo. ¿Al lado del río? Ya me acuerdo de dónde aparcamos. ¿Dónde fue? Fue muy gracioso porque aparcamos al lado de la fábrica de cerveza Berks. Bueno, de esa... la fábrica se llamaba así. Sí, la fábrica, esa es la marca. Pero que luego tenía un montón de marcas. Claro. O submarcas. Lo que pasa que es que pertenece a un grupo, ¿no? Esa cerveza ya pertenece a un grupo. Claro, ya empiezas a mirar y pertenecía al mismo grupo que Coronita. De hecho, es que tenían cajas de Coronita allí, ¿no? O sea, también era, supongo que distribuían también por la zona. San Miguel. O sea, estos son los culpables de que se beba San Miguel en Madrid, en Alemania. O sea, no entiendo por qué a los alemanes les gusta tanto la cerveza San Miguel. A mí personalmente no me gusta nada, ¿vale? Pero a los alemanes les encanta. O sea, de hecho es la cerveza que ves la San Miguel, y ahí este año empezamos a ver Estrella Galicia. Eso mejora ya un poquito, ¿no? El gusto, pero sí, es San Miguel, que además pertenece al grupo que es que yo no sé qué grupo era, ahora mismo no recuerdo, pero que había otras marcas más. De hecho, en la fábrica había luego un edificio de oficinas así como muy grande y tenían las banderas de varias marcas y tal, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues al final es una fábrica de cerveza y ya está, ¿no? Pero es que lo curioso es que cuando nosotros llegamos por la noche, como de costumbre, y lo que vimos fue un barco gigantesco atracado ahí, porque está la fábrica al lado del río. Sí, está el río. Una zona de césped, ¿no? Que sube. La acera, la calle, donde aparcas, que es solo un lateral de la calle donde puedes aparcar. Esa calle que era de doble sentido, porque podía salir porque al fondo no tenía salida. Era un cul-de-sac de esos. Y luego, enfrente del río, pues todas las fábricas, porque era una zona industrial aquella. Claro, también había una fábrica de café. Algo de café, que con su tienda y todo, carísimo, por cierto, que fuimos a preguntar por curiosidad. Y esa zona industrial, entonces, en el río, pues se ve que descargan, claro. Para descargar ahí, más que con camiones, lo hacen a través de barcas. Claro, ese es el tema, ¿no? Y no recuerdo, yo creo que tú decías, ¿qué hace este hombre ahí? No sé qué, porque es que era una barcaza como muy larga, estrecha, pero que llevaba detrás, o sea, en la parte de atrás estaba donde la cabina, digamos, ¿no? Y luego detrás de la cabina había un minicoche. El hombre tenía un minicoche, ¿vale? Lo que pasa es que se supone que ahí pues no lo podía sacar del barco, lógicamente, ¿no? Pero fue curioso, ¿no? Yo me suena que me comentaste que qué era esto y yo te dije, pues lo mismo es que tiene cebada o algo, o algún cereal para cerveza. El caso es que después, el día siguiente o el otro, no sé cuántas noches pasamos allí. Estuvimos, yo creo, mínimo 2 noches. Un par de noches, sí. Vimos cómo descargaban el cereal en cuestión del barco a la fábrica a través de un tubo que tienen ahí por encima de la calle. Claro, sí. y cómo iba todo eso absorbiendo el tubo. Claro, y desde la fábrica. Aspiración. Sí, por aspiración. Y en la acera de enfrente, los trabajadores llenando los sacos. Llevaban un saco, metían otro y así iban llenando los cereales. La verdad que fue curioso. Ya fue alucinante. Además tardó bastante poco en... Sí, para la cantidad que llevaba el barco de cereal. Es que ya digo, es que yo no sé cuántos barcos cuántos metros podía tener el barco ese. Es que era muy grande, de verdad. O sea, no grande, era largo. Porque tenía muy poco calado, pero sí, era muy largo.
Era muy estrechito, pero no sé, es que mínimo 50 metros podía tener. Entonces, claro, o sea, yo no sé la cantidad de toneladas y que el hombre estuvo, pues eso, estuvo varios días parado ahí hasta que le descargaron. Así que, no sé, fue curioso el tema de... Sí, porque es que no sé cómo está el aparcamiento, con si hay más zonas que pueda haber para aparcar, pero era complejo. Nos pusimos a buscar lo típico de las aplicaciones y tal, y era Ese difícil. es el que nos salió. De hecho, es que por la noche cuando llegamos estaba prácticamente lleno. Sí. Encontramos uno ya casi al final de la calle, pero por poco. Y bueno, y también aprovechamos una noche para irnos a un barecillo, porque de camino al centro, no recuerda, había una calle pegada al río, pues la típica zona de bares para pasar la noche y tal. Y bueno, con Biergarten. Hasta las 12, porque allí la marcha dura poco. El caso es que había un montón de bares en la zona del césped pegando al río también, hacia el aire libre, tipo, sí, los Biergarten y tal. Y también, no recuerdo qué marca probamos pues o era la de siempre. Yo es que lo que recuerdo es que, o sea, yo ya había probado la Beck's, la conocía. Y es otra de esas cervezas que no me gustan nada. Entonces, pues claro, yo decía, hostia, me apetece una cerveza, pero es que lo curioso era que teniendo al otro lado a la otra orilla del río, ¿no? Teniendo la fábrica de cerveza Beck's, la cerveza que se veía que tenían los bares era Paulaner. Entonces fue como, no tenían la Salvator, que es la que me gusta a mí, pero bueno, tenían varias. De hecho, bueno, fuimos a tomarnos al final una en el bar de Paulaner. Sí, porque había un bar, pues igual que en Múnich. Paulaner tenía varios bares, ¿no? Y HB, que es la otra, la Hofbrau esta, que es la que te encuentras en los Biergarten, pues también tiene varios bares, ¿no? Pues Paulaner tenía un bar de la marca Paulaner allí en Bremen. Y bueno, ahí estuvimos tomándonos algo. La verdad que los precios del bar de Paulaner... Bueno, siempre son... Sí, allí si te vas a un bar hay que soltar... A ver, la cerveza sabes que te va a costar entre 5,90 y 7. Sí. La de medio litro. Sabes que es medio litro, pero según la variedad te va a costar eso, entre 5,90 y 7 euros. Y bueno, pues... Pero es que pasábamos por allí, fuimos un par de veces al centro y pasaba y decías, pues esta noche venimos. Claro, lo que pasa es que había llovido, ¿no? Entonces, pero dijimos, bueno, verdad. Pues vamos a aprovechar porque mañana nos vamos. Por la noche. Nos llovió, exactamente. Y también... A mí me hizo gracia que en el bar de Paulaner tenían como una estatua de Paulaner. De este hombre. Del Paulino, ¿no? Sí. El cura Paulino o pues, San Paulino, ¿no? Paulaner, Paulino. Y me hice una foto con el señor Paulaner. Sí. Y las callecillas, ¿te acuerdas? Las callecillas estrechas. Sí. Eso fue lo más bonito. No recuerdo cómo se llamaba el barrio. No lo sé, pero era súper colorido. Era de callecillas muy estrechas. Por la noche fuimos. Claro, estaba ya todo cerrado porque hay un montón de comercio en esa zona, muy turístico. Pero es que por la noche yo creo que es cuanto más encanto tiene, con todo iluminado, y menos gente, aunque había gente, pero mucha menos porque estaban todos los comercios cerrados. Claro. Y era precioso, era que un montón de callejuelas enanas, estrechas, de pronto veía una que se te metía, era laberíntico todo, y precioso, y te encontraba en una plaza, no sé, así de pronto, era curioso de ver y todo iluminado, y veía y los escaparates, cómo lo decoraban y todo. Sí. La verdad es que era pasando la parte del centro, bajabas por el río, y en vez de desviarte hacia el centro, hacia la plaza principal, seguía hacia abajo. Seguías, sí, un poquito. Hasta una parte ya que giraba a la izquierda, que no recuerdo el nombre, la verdad. Claro, te tienes que poner eso, pues para... Pero que eso, buscando las callejuelas turísticas de Bremen, estrechas y tal, seguro que sale y merece una visita también, ¿eh? Y poco más, ya está, ¿no? De Bremen. Sí, no, decir que, bueno, pues que lo que tiene así también Bremen es eso, que realmente todo el mundo va a visitar, que si la estatua, que si la plaza esta, se podía subir, ¿no? A la estatua de Bismarck, se podía subir o algo de esto, porque había como un andamio y parece ser que... es que no recuerdo si era en el de Bismarck Sí, en el de Bismarck, en la plaza de... Sí.
Y, o sea, tú decías, bueno, pues será para mirarlo a los ojos. Era eso, ¿no? Era Claro, es que me sonaba a mí para algo tirar de la esto. foto, justo mirando a los ojos, no sé qué había ahí, qué historia era. Ya. Pero sí, había un montón de gente subiendo por ahí. Como una especie de escalera en Caracol, ¿era o no? Es que no recuerdo eso, pero claro. Pero te ponías tú a su altura. Claro. Mirándolo a él de frente, justo. Y no sé qué historia habrá ahí detrás. Es muy curioso, sí. O sea, porque yo pensaba de primeras, dije, bueno, pues es que estarán haciendo algún tipo de restauración a la estatua o lo que sea. Pero no, o sea, cuando ya empezabas a ver que subía la gente y eso, pues ya decías, debe de haber algún tipo de atracción turística aquí o está aquí por algún motivo esto, ¿no? Y sí, bueno, pues es lo que tú decías. Vale, y ya nos fuimos de ahí, ¿no? Vamos bajando que ya nos enrollamos. Después lo que yo tengo apuntado es Lone, con una H en medio, que yo creo que ahí solamente fue para parar en algún área, para pasar la siguiente noche. Porque no había nada así, no hay nada especial que recuerde yo de esa zona. Lone puede ser donde estaban los bomberos de fiesta. Yo creo que sí, que era esa precisamente, que había una calle donde tú llegabas como a un parque comercial de centros comerciales así grandes y que dimos una vuelta, había un montón de casas. La verdad que valía, que eran bastante bonitas con los jardines que yo te dije. Ahí hice yo mi reflexión de lo poco que aprovechan los jardines los alemanes, porque era todo césped, eran jardines abiertos a la calle con la casa y pues típico americano también, ¿no? El sistema americano que tienen del jardín y todo césped, alguna florecilla por ahí suelta, pero dices, aprovecha este espacio mejor, no sé. Y había un montón así de... No sé si es que era fin de semana o qué, pero estaba todo vacío de gente. Yo creo que era porque era fin de semana, sí. Sí, ¿no? Y el área, había un área que era pues lo mismo, un espacio así grande de césped, y al lado de un edificio de algo de los bomberos que tenían fiesta allí. El edificio no sé si era de bomberos, yo creo que sea algo era algo de hacer algún evento, ¿no? Pabellón de usos múltiples o algo de eso. Pero que eran los bomberos los que estaban allí de fiesta. Sí, estaban los bomberos ahí de fiesta. De hecho, es que hubo un momento en el que hubo 2 camiones de bomberos y se puso una banda de bomberos a tocar. Y bueno, pues recuerdo que estaban comiendo y cosas y tal, que era como en plan de, podéis invitar, cabrones, ¿no? Pero no invitaron a nada los tíos. Y esto es que era justo al lado, o sea, es que los estabas viendo, pues estábamos nosotros ahí en la furgo y a cosa de 20 metros estaban ellos ahí con su pincho comiendo con su cerveza y sus cosas, ¿sabes? Exacto. Pues sí, ese pueblo fue. El Lone era solo esto, la verdad que tampoco... No tenía nada, pero bueno, es el típico... Es el pero este sí era gratuito. Claro, este era gratuito. O sea que... El agua sí que me suena que tenías que pagar. O puede que no. Es que no recuerdo realmente, ¿no? Sé que llenamos bien. Que pudimos llenar... es que me suena que no estuvimos escatimando el tema de... a ver si no... Porque claro, una de las cosas que pasaba es que cuando sabías que te ibas a pasar, lo que tenías era preparado una serie de botellas, sí. ¿No? O sea, porque... Bueno, claro, pues ya aprendes. Claro, aprendes por las malas, sí. Entonces, pues vas llenando esas botellas y hasta que se corta el agua o hasta que ya no tienes más y tienes que dejar correr el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo que en esa no tuvimos ningún problema. O a lo mejor es que lo clavamos, no recuerdo, pero que sí, que bueno, que fue un sitio para pasar la noche, un sitio tranquilo, que estaba bien nivelado, además, prácticamente sin ruido. Recuerdo que estuvimos bien. Yo recuerdo que sí, que estuvimos a gusto esa noche. Lo único que sí, que había varios, o sea, estaba llena. Y me suena que uno que teníamos al lado en un primer momento sí que estaba haciendo como más ruido y eso, pero no me suena mucho más. No sé.
No, vamos, que ese pueblo tampoco era nada especial. De hecho, era un poco aburrido ahí pasear, sobre todo por eso, que también pillamos aburrido, fin de pero semana. que las casas molaban. Pero las casas sí que para contemplar el entorno inmobiliario, sí. Y nada, pues el siguiente vamos a dejarlo, ¿no? Sí, yo creo que vamos a parar aquí porque, bueno, sí, están siendo 40 minutos ya. Pero bueno. Es que estamos chorreando ya de sudor. Sí, estamos. Pero que no se puede estar. Ahora es justo cuando se empieza a ir un poquito ya porque se ha ido el sol y eso. Pero... Sí, pero ahora es el momento de sacar por fin a Malde a la calle. Claro. Porque el pobre, ahora con el verano, no puede salir. Que es que estoy recordando que el siguiente pueblecito, que ya hablaremos, ya partiremos desde ahí, el siguiente episodio, tenía chicha. Aunque era algo muy simple. El pueblo. El siguiente fue el descubrimiento de este año. Vimos varias cosas, pero que tenemos anécdotas por ahí graciosas que contar y nos vamos a enrollar. Sí. Así que mejor el siguiente episodio. Mejor paramos aquí y lo dividimos. Sí. Y así no se hace tan pesado, porque ahora la gente ya no limpia la casa tanto por el calor. No. Claro, entonces nos van a escuchar en... No, a ver. Así en algún momento puntual, cuando se vayan de vacaciones, pues yo sé que la gente normalmente sobre Proyecto Furgo, que hace tiempo que no lo mencionamos, yo sé que ella lo escucha cuando va allí a arreglar algo de la furgo, a inventar alguna historia, tal, se pone el podcast, pero cuando van de viaje, la mayoría de la gente pone música, no sé, decirnos. A ver quién escucha podcast. Nosotros escuchamos podcast de vez en cuando en los viajes, en el trayecto, pero normalmente a la gente no suele gustar. Hacer un mix, ¿no? A veces paramos... Es eso, que muchas veces... Pues yo creo que la mayoría escucha música, ¿no? Lo más raro. A ver, también es cierto que desde que Spotify, bueno, ya puede que se hayan quedado sin alternativa. Claro, entonces, a lo mejor por eso es por lo que también durante todos estos meses que no hemos sacado episodios tan a menudo, es por lo que ha ido subiendo el número de suscripciones, ¿no? Porque había gente que nos escuchaba en Spotify pirata y se han quedado y, bueno, pues se ve que necesitaban seguir escuchándonos. Vamos a pensar en ello, ¿no? Bueno, que los episodios que vamos a publicar ahora en verano van a ser un poco más cortos, vamos a intentarlo al menos, ¿verdad? Sí. Y así que vamos a dejar esta parte de retorno a España bajando por la Alemania del oeste. Pues vamos a dejarlo aquí. Y el siguiente episodio ya continuamos desde Lone, ¿vale? Hasta llegar a casa, que nos quedan pues 4 o 5 pueblecitos que visitar, entre ellos pues 2 a los que siempre vamos cada vez que visitamos Alemania, que ya es un tópico, como Palencia aquí en España cuando bajamos. Sí, que hay sitios a los que tienes que ir sí o sí. En fin. Y ya está. ¿Qué más? Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí, que recordad que podéis escuchar este podcast en las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify quien lo pague, Apple Music, YouTube Music, etcétera, etcétera, ¿no? También que tenemos una página web que es www.noplacelikeworld.com. Sí, que la hace semana poco pasada Esme escribió una reseña sobre un libro que parece que no me ha compartido el editor, aunque lo cité. Yo creo que no le habrá gustado la crítica. ¿Qué piel más fina? Tiene la piel más fina ese que el papel que utiliza. No es fino el papel, precisamente. ¿No? Estamos especulando. Pero me llamó la atención que no lo compartiese, que siempre comparte cuando reseña un libro suyo o hablan de un libro suyo. De hecho, yo he hablado de algún libro cuando lo leí, así una historia breve, y sí que me lo compartió. En fin, que ahí como había crítica, que hay cosas que se tienen que decir. No sé. En fin, ya hablaremos un día de las ediciones de libros en general. Sí, yo creo que podemos mucho... No tiene mucho que ver con... No. Con pero aunque sea una de esas secciones partidas, un capítulo sí partido. Un partido. O sea, un capítulo partido, sí, podemos hablar de ese tipo de cosas. Porque nosotros nos fijamos en ese tipo de detalles. Claro. Y creo que son importantes. Pero bueno. Ok. Bueno, pues lo dicho, pues venga, que aparte de la página web, también tenemos nuestro Instagram, que es noplace.likeworld. Y bueno, pues también teníamos por ahí que sí TikTok y YouTube, pero bueno, eso no... Sobre todo TikTok está muy en el olvido porque no nos gusta nada. Exactamente.
Y poco más. Que nos dejéis emplazamos. algún comentario. Eso sí, dejad los comentarios, por favor. Tiempo que no recibimos. Que esto, a ver, nosotros no solemos decirlo, ¿no? Pero es cierto que de cara no al algoritmo de YouTube y esas cosas que a nosotros no nos afecta. Da igual, y que nos da igual también, pero bueno, es cierto que a nosotros no nos afecta porque nuestra plataforma principal es iVoox y ahí pues bueno, no creo que pase nada si te ponen más comentarios. Entiendo que cuanto más comentarios significa que tienes más escuchas y por eso apareces más arriba, ¿no? Sí que es cierto que estuvimos unas semanas apareciendo, no sé por qué, bastante arriba y ahí es cuando nos empezó a descubrir más gente, no sé por qué. Pero bueno, que otra vez nos volvimos a nuestros números habituales. Así que nada, que sí... Que nos dejéis comentarios y si os apetece saber algo o os apetece preguntarnos algo, ¿vale? Y nada más, somos Esmeralda, David y Malder y nos vamos por el camino de baldosas amarillas. Caluroso. Exacto, muy caluroso. Adiós. Because